Alcázar de Segovia, cuna de héroes, que lo que tratamos es de traer a la memoria las biografías y hechos de héroes artilleros que se formaron en el Real Colegio y Academia de Artillería, siguiendo un conducto, una línea que fue ya trazada por el padre Ximeno cuando se inaugura el Real Colegio de Artillería, en que trata de inculcar a los cadetes que deben aspirar pues a ser un gran filósofo, un gran matemático, un gran histórico, un gran político, y luego lo resume como diciendo un héroe. Está dividida en 5 partes: la primera, la guerra de independencia, luego son las guerras civiles o guerras carlistas, después está dedicado también a las guerras de ultramar, otra parte a las de África y por último el siglo XX. No solamente son los hechos históricos de estos héroes, sino también queremos ir un poco más allá para que la gente entienda el verdadero concepto del valor y del héroe, que no solamente son militares, sino que se puede dar en cualquier ámbito de la vida civil, y que incluso en la vida tediosa y cotidiana del día a día, toda la persona que cumple con sus deberes cívicos, profesionales y familiares, pues se le puede considerar como un héroe. Los héroes por antonomasia artilleros, Daoiz y Velarde, y que luego con un grabado, una reproducción del grabado, en la cual pues, se ve los hechos del Parque de Monteleón. Ahí también está Martín García Loigorri, que es precisamente el artillero, uno de los militares españoles que consigue la condecoración más importante del ejército español, que es la Laura de San Fernando, que lo consigue en la batalla de Alcañiz. Y además que hay una frase muy bonita, que es como continuación, como el hilo conductor de la exposición, que dice, como veis ahí: cuando una educación noble e ilustrada despeja el entendimiento y fortalece el corazón, aunque no alcance a transformar en héroes a todos los jóvenes que la reciben, tiene una gran probabilidad de predisponer a muchos y de conseguir algunos, que es más o menos el hilo conductor de la exposición. Y aquí tenemos a Mendoza Armiaga, que por cierto se casó en la iglesia de San Miguel de Segovia, y que llegó a ser mariscal de campo, pues en la guerra, en 1793, en la guerra contra Francia, pues de una forma poco noble se rinde el castillo de San Fernando de Figueras, y cuando obligan a todos los que están dentro a que firmen, él se niega a firmar, y entonces cogió la pluma y la tiró contra la pared, y por eso está aquí pues, esta especie de simulación, de recuerdo, que invita al espectador pues, a leer la cartela, ¿no? Dice que durante muchos años estuvo la mancha de tinta en el castillo como recuerdo de ello. Por ello, luego fue prisionero a Francia y al volver fue reconocido este hecho y fue ascendido a brigadier. Pues tenemos la laureada de San Fernando, precisamente la que gana Martín García Loigorri en la batalla de Alcañiz, que está en la academia, depósito de su familia. También su familia, al conocer que íbamos a hacer la exposición, nos ha cedido en depósito precisamente el sable del teniente general Martín García Loigorri. Y curiosamente, también, lo digo porque es novedoso, hace poco tiempo en la iglesia de San Ginés, en Madrid, estaban haciendo una restauración y entonces movieron uno de los altares. Y al aparecer el altar apareció un arcón de marfil, y dentro de ese arcón de marfil apareció una cajita. Bueno, apareció ese rosario que veis ahí, y ponía Rosario del Capitán Daoiz. Entonces, las personas especializadas lo han visto y han comprobado que efectivamente es de esa época. Hay una serie de reproducciones, de cuadros de artistas como Ferrer Dalmau. Precisamente esa lámina está dedicada precisamente por el artista, y en las cuales reflejan los hechos por los cuales estas personas les ha condecorado o han obtenido, pues eso, han sido reconocidos sus hechos heroicos. Y bueno, pues lo mismo, tiene también su propia vitrina, en la cual pues hay documentos de su expediente personal donde acreditan los hechos que figuran precisamente en estas láminas. Joaquín Ponte Araujo en la primera, y luego por Juan Bautista Rochera y Mingarro, Eduardo Temprado, y por último por Francisco Bermúdez de Castro y Mosquera. También los héroes los hemos elegido un poco apoyándonos en que existen láminas o cuadros que expresan, que ilustran ese hecho. Hemos seleccionado a 3 artilleros, a Joaquín de la Pezuela y Sánchez Capay, a Narciso Clavería y Zaldúa y a Salvador Díaz Ordóñez y Escandón. Cada uno destacó en un sitio diferente.
Pezuela pues fue en Perú, fue el virrey del Perú, prácticamente el penúltimo virrey del Perú. Y entonces pues ahí tuvo una batalla precisamente cuando se estaba produciendo ya pues las pérdidas de las posesiones de ultramar, de independencia, ¿no?, de Argentina, Chile, todas las... Entonces él tuvo que luchar precisamente contra los insurgentes y entonces hubo una batalla en la batalla de Vilcapugio que les vence y ahí obtiene la laureada de San Fernando. Hay aquí una de las batallas que está perfectamente representada, esta es la de Viluma, que fue después de la Vilcapugio, que es una reproducción exacta de cómo estaban las tropas colocadas en aquella batalla en el Perú, en el virreinato del Perú. Luego aquí tenemos a Narciso Clavería Zaldúa, que destacó en Cuba, fue capitán general de Cuba, entonces en Cuba había un montón de islas y en las islas pues había piratería, bastante piratería de los piratas malayos y tal, y hubo una acción en la isla de Vilcapugio, que allí estaban los piratas, había contrabando, y entonces con 600 hombres y una flota de varios barcos, pues llegó allí y consiguió vencerlos y además consiguió también por otro lado pues que acatasen ya todas las decisiones del Reino de España y a partir de ahí pues hubo unas relaciones bastante cordiales. Por ese acto también, consiguió también la laureada de San Fernando. Y por último aquí tenemos Salvador Díaz Ordóñez y Escandón, que fue en las lomas de San Juan, también contra los americanos. En la loma de San Juan había 600 españoles, los americanos eran 9.000 aproximadamente, entonces pensaban que iban a conquistar la loma sin ningún problema. Y resulta que los españoles aguantaron 9 horas defendiendo esas lomas, y de tal forma que ellos al final reconocieron el valor de los españoles y el general Vara del Rey, que murió allí, pues le rindieron los máximos honores. En esa batalla pues estaba este artillero, Salvador Díaz Ordóñez y Escandón, que era el que mandaba la artillería. Y como consecuencia fue herido en 2 ocasiones durante la batalla y entonces lo que consiguió es que se le reconoció mediante un ascenso a general de brigada. Además de objetos personales y la documentación, que como ya he explicado es la base fundamental de la exposición, también una serie de armas que son las que se utilizaron en el periodo histórico que nos estamos refiriendo, ¿no? Y en esta vitrina también quiero destacar la Cruz Laureada de San Fernando, la placa de San Fernando, que es precisamente la que obtiene el general Pezuela, ha sido cedida también por los herederos de la familia y es una condecoración de gran valor porque está realizada en 1816 y es precisamente, pues creo que una de las más antiguas que se conservan en España. Los artilleros Rollo y Guiloche, José Rollo y Enrique Guiloche, luego a Diego Flomesta, que además este capitán fue hecho prisionero y se negó a las tropas rifeñas, se negó a enseñarles los procedimientos artilleros, que era lo que le pedían, porque sabía que lo iban a emplear contra las tropas españolas. Entonces muere de hambre y de inanición como prisionero. Por otro lado tenemos a Senén Ordiales González, que es interesante que la gente sepa que el servicio de aviación, que es los pioneros del servicio de aviación, estaban los artilleros, había de otras armas también, infantería o ingenieros, pero estaban los artilleros como pioneros de la aviación española. Entonces hubo un piloto que también es artillero, que participó precisamente también en estas campañas de África y que en una acción de combate pues es herido y a pesar de eso pues consigue cumplir su misión y además aterrizar sin ningún problema a pesar de las heridas que tenía y consiguió también que se le concediera la laureada de San Fernando. Y aquí tenemos a los seres segovianos, hermanos Miguel y Federico de la Paz de Orduña, que fue una historia muy bonita porque Federico estaba en la posición de Irigiben y entonces estaban ya en una situación totalmente perdida, no tenían agua, hay cartas que llegan a decir que llegaron a beber colonia y orines de caballo, de lo mal que estaban. Entonces su hermano, Miguel, se encontraba en una posición cercana a la suya, en Anual, y entonces cuando ven que van a socorrerle, van a intentar socorrer a su hermano y a la posición, él se apunta voluntario a ir allí, pero sin embargo al salir pues también fallece.
Entonces a Federico se le concede la laureada de San Fernando y Miguel pues no se pudo conseguir. Su otra hermana, que se llama María, cuando fallecen los dos hermanos, ella se apunta voluntaria a la Cruz Roja y entonces se va a África para cuidar a los heridos y a las personas que estaban sufriendo en las campañas de África. Ahí veis el brazalete de la Cruz Roja, que es el original que llevó ella en África. Está, por ejemplo, el camafeo de Miguel de Orduña y su mujer. En la última fase, en la que hemos llamado Guerra y Paz, y bueno, pues aquí en esta parte, en la parte de guerra, tenemos el conflicto que tuvimos o la guerra que tuvimos en España en 36-39, y entonces tenemos dos personajes. Por un lado está un teniente joven que estaba en uno de los bandos, el Ramón Valle Colmenares, y por otro lado Joaquín Pérez Salas, pues que estuvo defendiendo al ejército republicano. Ambos pues quedan reflejadas su biografía en las cartelas y bueno, pues creo que es muy interesante. Joaquín Pérez Salas pues fue un número 1 de promoción. Al estallar la guerra civil pues estaba en Levante, en Alicante, y entonces él decide quedarse con el ejército republicano y entonces se va con el ejército de Andalucía. Entonces allí le mandan, le hacen que, o sea, le dan el ejército, una parte del ejército que había en Andalucía, y entonces en la batalla de Pozo Blanco venía el general Queipo de Llano y pensaron que lo mejor era que se retirase porque el ejército era mucho más potente que el suyo. Sin embargo, él se queda, no consigue parar al ejército de Queipo de Llano, y no solo eso, sino que les hace retroceder a la línea de partida. Entonces a él le dan el ascenso de coronel por esos méritos. Sin embargo, él dice que no lo quiere, porque lo que quería es que le entregasen la placa laureada de Madrid a la unidad que tan valientemente la defendió, que era la condecoración similar a, por decirlo de alguna manera, a la de San Fernando, pero en el otro bando. Entonces, por eso hemos puesto aquí precisamente esa condecoración que nadie conoce, que ahí está puesta. Cuando acaba la guerra, le dicen que abandone España, porque realmente pues la va a pasar muy mal. Entonces él dice que no, que su responsabilidad es esa, él lo ha decidido. Entonces es hecho prisionero en Murcia. Incluso las fuerzas, o sea, las personas del otro bando le dan avales para que se salve por las cosas buenas que ha hecho. Coge y los rompe, no los acepta y al final pues es juzgado y es fusilado. Pero antes de morir se quita los zapatos, dice que quiere morir pisando tierra española y se niega que le tapen los ojos. Y el otro es un teniente, Valle Colmenares, pues que un hecho también sencillo de un teniente, pues que estaba un grupo de artillería tirando, no tenían observación, le dicen que vaya a buscar ese puesto, en un sitio muy arriesgado, pero él va allí, encuentra el puesto de tiro, pero cuando está allí pues muere por una descarga de una tanqueta enemiga, pues fallece allí, pero consigue que el puesto de observación se monte y con lo cual pues su unidad pues pueda desarrollar la acción con mayor facilidad. En tiempo de paz hemos seleccionado a Julio Ruiz de Alda, que es un artillero, también piloto, y este se caracteriza porque es el que hizo el vuelo desde Palos de Moguer hasta Buenos Aires, con un solo avión, con escalas, pero con un solo avión, que es un hecho importantísimo que nunca se había logrado hasta ese momento. Iba con otros dos, con otro piloto y un mecánico del avión. Y luego está Méndez Parada, que es otro segoviano, que la Escuela de Paracaidismo Militar de España lleva su nombre, porque este capitán pues también estaba en el servicio de aviación militar, entonces estaban probando un avión. Él defendía además que el paracaídas era importante. En aquellos momentos pues se dudaba mucho de su eficacia. Entonces era un gran defensor de los paracaídas. Entonces cuando estaban en un vuelo de prueba, porque un avión había tenido una avería, y entonces cuando estaban en vuelo, pues el avión muestra otra vez que no funciona bien. Entonces solamente llevaban un paracaídas. Entonces él se lo da al mecánico que iba con él. Dijo que se tirase él. Por eso, pues la verdad es que la base de Alcantarilla lleva su nombre, ¿no? Ahí Escuela Méndez Parada. El recorrido terminamos con una explicación del monumento al 2 de mayo, que está en la plazuela, que como sabéis es obra del escultor segoviano Aniceto Marinas, y que, como comenté al principio de la exposición, pues normalmente un héroe, al final, si es de un grado elevado, que es reconocido por toda la sociedad, pues normalmente tiene un monumento, que es el caso de Daoiz y Velarde, y el magnífico monumento que está en la plazuela
del Alcázar a los pies o a las puertas del Alcázar, que fue donde se formaron los dos capitanes.